La crema de mantequilla francesa es una técnica refinada que requiere habilidad debido a la delicada cocción del azúcar. Se trata de una exquisita emulsión de mantequilla y jarabe ampliamente empleada en la repostería francesa para crear una variedad de postres irresistibles. Su sabor inconfundible y su textura cremosa realzan el carácter de cada creación, añadiendo un toque de elegancia y sofisticación a la repostería. Aunque existen métodos más simples para preparar crema de mantequilla, este en particular destaca por su capacidad para ofrecer los mejores resultados y una estabilidad excepcional. Además, su versatilidad permite su uso en la elaboración de pequeñas cantidades con igual éxito. Su textura suave y firme la convierte en la elección perfecta para cubrir y rellenar pasteles gracias a su facilidad para extenderse uniformemente sobre cada capa. Además, su consistencia la hace idónea para la decoración con manga pastelera, permitiendo crear hermosos diseños con precisión y detalle. En resumen, la crema de mantequilla francesa es un ingrediente importante que eleva el arte de la repostería a nuevas alturas de exquisitez. Procedimiento y pasos correctos. En una cacerola de fondo grueso colocamos 250 gramos de azúcar blanca común y 100 mililitros de agua. Es esencial seguir esta orden, primero el azúcar y luego el agua. La cantidad de agua es mínima, solo lo suficiente para humedecer el azúcar, por lo tanto evitaremos llenar en exceso. Como puedes observar, he configurado un temporizador para que puedas controlar el tiempo exacto necesario para elaborar esta crema de principio a fin con la cantidad indicada. Preparamos los ingredientes. Colocamos las 8 yemas de huevo en un recipiente. Es crucial que éstas estén a temperatura ambiente, por lo que es importante sacar los huevos del refrigerador un rato antes de comenzar a preparar la crema de mantequilla francesa. Comenzamos a fuego suave y dejamos que el almíbar alcance los 120 grados Celsius. Alrededor de los 100 grados comenzamos a batir las yemas a velocidad media. Aunque el uso de un termómetro es útil, no es imprescindible. Para verificar la cocción del azúcar, puedes sumergir el agujero de una espátula, la mayoría lo tienen, en el almíbar y soplar con fuerza para formar burbujas de esta manera. Significa que el almíbar está en su punto, serán unos 8 minutos para esta cantidad. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, retiramos el jarabe del fuego y lo dejamos reposar durante 1 minuto. Luego agregamos gradualmente el jarabe a las yemas sin dejar de batir. Es crucial verter el jarabe en un hilo fino y de poco a poco. Una vez que esté completamente incorporado, aumentamos la velocidad de la batidora y continuamos batiendo hasta que la preparación se enfríe por completo. Yo utilizo una batidora manual común para elaborar la crema, pero si dispones de una batidora planetaria, el resultado será aún mejor. Una vez que la mezcla se ha enfriado, comenzamos a agregar la mantequilla. 330 gramos de mantequilla sin sal y a punto de pomada. No sirve utilizar margarina. Esta debe tener una textura pomada, es decir, lo suficientemente blanda como para que se pueda hundir el dedo en ella, pero no derretida. La incorporamos gradualmente en cubitos mientras seguimos batiendo hasta obtener una crema suave, brillante y perfecta.
Si incorporamos la mantequilla cuando la preparación aún está algo caliente, existe el riesgo de que la crema se vuelva líquida o se corte, así que debemos tener mucho cuidado con este paso. Si no van a utilizarla de inmediato, es recomendable guardarla tapada en la nevera. Debido a la presencia de mantequilla endurecerá con el tiempo. Para facilitar su manejo, se debe sacar de la nevera un rato antes de su uso. Es importante tener en cuenta que esta crema no es adecuada para temperaturas elevadas. No se recomienda dejarla fuera de la nevera en climas cálidos. En cuanto a su duración, esta crema se conserva bien en la nevera aproximadamente una semana y también puede ser congelada manteniendo su calidad durante hasta 3 meses. Una vez que la crema de mantequilla francesa esté lista, es el momento de aromatizarla si así lo deseamos. Podemos agregar extracto de café, chocolate, praliné, aroma de vainilla y otros ingredientes de nuestra elección. También podemos optar por dejarla al natural. Con esta receta obtendremos aproximadamente 600 gramos de crema de mantequilla. Si consideran que no necesitan tanta cantidad, pueden dividir la receta en 2 partes. Cuando la crema está lista, tiene una textura flexible, brillante y cremosa, como pueden apreciar. Para la decoración utilizo la boquilla 1M de Wilton. Si vives en una zona con mucha calor, te recomiendo llenar las mangas pasteleras y colocarlas en la nevera durante 1 minuto o menos, dependiendo de la textura de la crema. Sin embargo, ten en cuenta de no dejarlas por mucho tiempo, ya que la crema se endurecerá y será más difícil de manejar para decorar. Aquí te voy a enseñar cómo teñir esta crema y la consistencia que tiene una vez teñida. No cambia su consistencia en absoluto, sigue siendo firme y perfecta. En este caso estoy utilizando una boquilla grande número 1E. Además, a continuación demostraré una tarta decorada y forrada con esta misma crema. Con esta cantidad podrás forrar y decorar una tarta de aproximadamente 15 o 18 centímetros de diámetro por 10 centímetros de altura, creando rosetas grandes. Si encuentras útiles mis consejos y te agrada mi forma de explicar, me alegra mucho porque muchos de ustedes me dejan comentarios muy positivos y me dicen que finalmente logran que sus cremas queden firmes y perfectas, sin cortarse gracias a mis tutoriales. Esto me llena de alegría y les agradezco por suscribirse a mi canal, por compartir y por comentar. Aquí les dejo una lista con decoraciones de tartas,
otra con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y una lista con bizcochos fáciles. Muchas gracias y hasta pronto.